Tiempos de cambios, reestructuraciones, ahora va a empezar una nueva etapa con la salida de Vettel del equipo. Parece que Ferrari está constantemente en esta situación. Inestabilidad, cambios, buscando una fórmula que no terminan de encontrar. Así a lo tonto, Ferrari lleva más de una década sin ganar, y entre medias, sí que es cierto, han conseguido victorias, podios, han tenido coches competitivos, pero siempre les ha faltado algo para conseguir el título. No lo hacen desde 2008, cuando ganaron constructores, como ha recordado recientemente Massa, que además ha lanzado una pullita diciendo: oye, aquí ha habido grandes pilotos, ha estado Alonso, después Vettel, pilotos llamados a liderar un equipo, y sin embargo siempre nos faltó algo. Esas etapas, primero la de Alonso, después la de Vettel, coinciden prácticamente en el tiempo, año arriba, año abajo, con los dominios abrumadores, primero de Red Bull y después ese absolutismo en el que aún nos encontramos hoy en día con Mercedes. Toda esta década ha estado constituida por temporadas que se resumen en una sola palabra: frustración. Ferrari ha tenido coche muchos años, ha estado cerquita, pero siempre les ha faltado algo, al menos en la mayoría de los años, para asaltar el título. ¿Pero qué ha faltado en cada año? Ahí está el kit de la cuestión. Por eso hacemos este vídeo, para intentar hacer justicia. Hablar de historia de la Fórmula 1 o de historia de lo que sea es ser justos con el pasado, intentar ser meticulosos con las peculiaridades de cada año. A mí me enfada mucho, por ejemplo, leer a veces que Ferrari no ha ganado el título en los últimos 6 años porque Mercedes ha tenido el mejor motor durante toda la era híbrida. Esto, como sabéis, no es cierto, pero bueno, quiero pensar que estos errores se producen simplemente por agilizar procesos de trabajo, por aglutinar párrafos y no detenerse en explicar lo que ha pasado en cada año. Claro, es mucho más fácil generalizar. Por eso quiero que os toméis este vídeo como un vídeo de cabecera del buen ferrarista, un vídeo al que recurrir cada vez que os la intenten colar, y de hecho vamos a ir muy al grano, sin detenernos mucho, vamos a ir muy directos, cada año, cada coche, qué le ha faltado para conseguir el título. Vamos allá con 2010 y ese F10 con el que Fernando Alonso se quedó a poquitos puntos de ganar el título. Recuerdo como si fuera ayer la pretemporada 2010 y a un Fernando Alonso optimista que decía a todo el mundo: este es el mejor coche que he pilotado nunca, y no era para menos. Un coche que había nacido bien, dócil, fácil de manejar, que había aprendido de los aciertos aerodinámicos de Red Bull el año anterior. ¿Qué podía salir mal? Pues algo tan sencillo como que no era un coche rápido los sábados. Y sabéis que en la Fórmula 1 la pole es ya media carrera, y mucho más en un año sin DRS y también sin KERS. Los domingos eran claramente el fuerte de este monoplaza. Por eso Alonso ganó 5 carreras, es su año con más victorias en Ferrari, pero su compañero Massa sabe perfectamente cuáles eran las carencias de ese coche. Y por eso, hilando con las declaraciones que os comentaba al principio, también dijo que en 2010 Alonso hizo lo máximo que podía hacer y que era imposible ganar el título con el F10. El F150 Italia es uno de los coches más decepcionantes de esta década de Ferrari, principalmente porque es un coche convencional. Le cuesta el puesto a Aldo Costa, que se debía pensar que con una mínima evolución del coche del año pasado lo tenían hecho, y ni mucho menos. Era un monoplaza rígido, poco competitivo y que además estaba a años luz de Red Bull en la materia fundamental de este año, que son los escapes sopladores. Pero es que además este coche tenía un problema añadido, y es que le costaba mucho calentar los neumáticos. Recordamos, en infinidad de carreras, cuántas posiciones perdió ese Ferrari en la vuelta de salida de boxes después de hacer su parada. Esos quebraderos de cabeza que les dieron los neumáticos este año solo lo saben en Ferrari. Borrón y cuenta nueva, conceptos novedosos, un coche con una estética diferente, esos morros escalonados que por normativa debían llevar este año tan característicos de 2012, y problemas de neumáticos resueltos, entre otras cosas, por una suspensión pull rod que seguro que recordaréis. Todo esto ya es suficiente para que llegaran a la primera carrera del Mundial muy verdes, completamente perdidos porque todavía no conocían bien su monoplaza. Pero si a esto sumamos además las dudas que arrastraron toda la temporada con los escapes, con esas diferentes configuraciones que nunca supieron realmente cuál les venía mejor. Al final no es extraño que estuvieran todo el año moviéndose entre el sexto y el quinto lugar de la parrilla. Nunca llegó a ser, y en esto estamos todos de acuerdo, ni el primero ni el segundo coche de la parrilla, y Alonso ganó 3 carreras, pero bueno, de aquella manera, ¿no? Por lluvia, en clasificación como en Alemania, o en carrera como en Malasia, o por inspiración y suerte como en Valencia. Y creo que es el primer año en el que podemos añadir también el ritmo de evolución como una de las causas principales, porque Red Bull a partir de Bélgica más o menos no les dio opción de ningún tipo. F138, un monoplaza que a mí siempre me da mucha rabia recordarlo, tengo como una espinita y clavada
porque creo que Alonso no tuvo un Ferrari más completo a su disposición, al menos del tramo de Australia hasta España. Un coche fácil de llevar, estable en curva y que además tenía una ventaja fundamental, y es que gestionaba muy bien los neumáticos. Recordamos que fue la clave fundamental de este año, al menos hasta que se cambiaron los compuestos durante la temporada, pero hasta entonces en carreras con 3-4 paradas o más necesitabas unos neumáticos que duraran y que te permitieran hacer el mayor número de vueltas a un ritmo muy alto. Segunda temporada consecutiva que Red Bull se la vuelve a liar a Ferrari con lo mismo, un ritmo de evolución muy superior, media temporada o más tirada a la basura de un coche que estaba para mucho más, que podía habernos mostrado más cosas en esta temporada. Cambio de era en la Fórmula 1 y Ferrari hace el peor coche de toda la década. Es un coche que falla en muchas facetas, distancia entre ejes, suspensiones. Bueno, yo creo que en cuanto a manejabilidad no es un coche óptimo ni mucho menos, pero falla en lo principal, que es el motor. Ferrari, ese equipo que siempre se ha enorgullecido de saber hacer buenos motores, precisamente la iba a pifiar en el año en el que había que construir los motores más complejos de la historia de la Fórmula 1. ¿Por culpa de quién? Por supuesto, departamento de motores al que no le eximimos de responsabilidad, pero también de Nicolas Tombazis, que se había librado de la quema en años anteriores y aquí quedó como el señalado. Y es que fue el primero que pidió comprimir las dimensiones del coche para hacer un motor con un turbo muy pequeño. Era un motor con un margen de mejora infinito, con un déficit de caballos terrible con respecto a Mercedes y también a Renault, y al final esa propia impotencia mecánica, que yo creo que es la peor para un piloto, la de ver cómo te pasan como aviones en las rectas, hizo que Fernando, que simplemente pudo hacer 2 podios esta temporada, decidiera irse de Ferrari. Pero es que este motor lo tenía todo, porque además de tener poco rendimiento, no tenía fiabilidad, que es algo que no hemos mencionado hasta ahora, la fiabilidad, y es que tantas veces dejó tirados a Alonso o a Kimi este año que son incontables. El SF15T es un coche con buenos recuerdos para Ferrari, y lo es precisamente porque a veces los recuerdos lo marcan las expectativas, y era un año con expectativas muy bajas para Ferrari. Tenían mucha distancia que recuperar en el apartado de la unidad de potencia, no solo en cuanto a caballos puros del motor de combustión, sino también, por ejemplo, baterías, motor eléctrico, que había sido un desastre el año anterior. Este monoplaza ya no sufre tanto en rectas, tiene un motor que es el segundo mejor de la parrilla, muy por detrás todavía del Mercedes, pero al menos luchando más dignamente, y lo recordamos además aerodinámicamente como un monoplaza elegante, mucho más extenso, estilizado, con ese morro tan alargado que demostraba que Ferrari todavía no había alcanzado el tope de desarrollo, ni mucho menos, le quedaba muchísimo por mejorar en ese apartado. Fue un año para no pensar en el título, pero sí para recuperar sensaciones en pos de lo que tenía que venir, que supuestamente iba a ser mejor. Pero no, porque este año es el del gatillazo de Ferrari. Y es que habiendo conseguido un salto muy importante en el apartado de motor, gracias sobre todo a Mattia Binotto, que había encabezado esa reestructuración en el bloque de motores, este año querían alcanzar a Mercedes, pero no lo iban a conseguir. Lo mismo en cuanto a las expectativas. Pensaban que ahora sí podrían estar a su mismo nivel, pero tampoco lo estuvieron, y fue decepcionante. Ferrari necesitaba más, mucho más para alcanzar a Mercedes, y no solo fijarse en la decoración, en pintar el capó motor de blanco, que es lo que más recordamos del coche de este año. SF70H, el monoplaza de 2017 de Ferrari, con el que ahora sí dan un verdadero golpe encima de la mesa, al menos en el apartado de chasis. 5 victorias, triunfos en circuitos como Mónaco, Hungría, circuitos de aerodinámica pura, al final no engañan. Y es que este monoplaza sentó las bases, porque me atrevería a decir que fue precursor incluso de algo que hemos ido viendo en años posteriores, el trabajo minucioso, obsesivo en la zona media del monoplaza. Todos esos apéndices aerodinámicos, rediccionadores y deflectores laterales, bargeboards, bueno, yo creo que es una verdadera pasada este monoplaza para analizarlo con lupa. De hecho, es el primer coche que pone nerviosos a los hombres de Mercedes porque reconocen que es mejor que ellos en algo, en este caso en el paso por curva lenta. Pero los motores seguían mandando, aún coleaba el dominio absoluto de Mercedes en esta faceta, y Ferrari no se iba a poder acercar todavía. Le quedaba un poco, pero no tenía todavía ni mucho menos las prestaciones de ese motor Mercedes al que aspiraban a alcanzar. Un coche que ganó las 2 primeras carreras del Mundial, un coche que estaba demostrando ser muy fuerte y que incluso en el Gran Premio de China, en la clasificación, nos dejó intuir que podíamos estar ante un cambio de ciclo por la imposibilidad de Mercedes de luchar por la pole. Un coche que ya tenía el mejor motor de la parrilla, ese que en verano
le metía hasta 3 décimas en las rectas a los Mercedes. Creo, de verdad, que a este coche no le podemos pedir nada más. Sin lugar a dudas fue el mejor Ferrari de la década y al que más le tenemos que exigir que luchara hasta la última carrera, algo que no se produjo. De hecho, tiraron el título antes, mucho antes. Errores de pilotaje hubo de todos los colores, también desde el muro, pero al final esos fallos humanos lastraron a un monoplaza fantástico. Quizás no el más constante porque al principio y al final estuvo ahí con el Mercedes y sobre todo en el tramo final de temporada Mercedes dio ese último arreón, ese último paso ya para luchar por el título que a Ferrari le faltó. Pero si hablamos de pico máximo de rendimiento, si recordamos ese verano, ese tramo central de temporada en el que Ferrari tenía un coche tan superior, aún no nos podemos imaginar que no luchara hasta el final. Pero sí, desmontamos falacias. Este año por fin Ferrari consiguió tener el mejor motor de la parrilla, alcanzar ese objetivo por el que tanto habían luchado. Terminamos ya con el SF90, lo tenemos muy reciente. Un coche al que directamente le falta chasis. Y le falta chasis, ojo, de forma deliberada. Porque Ferrari quiso hacer un coche para explotar su mayor virtud, la velocidad en recta. Y por eso este monoplaza tiene mínimo drag, líneas súper limpias, súper estilizadas y claro, tiene que pagar un alto precio, pese a que va rapidísimo en las rectas, al final en las curvas sufre. En circuitos de chasis le cuesta mucho el paso por curva, en circuitos de aceleración frenada también sufre muchísimo, los baches le afectan. Es decir, es únicamente perfecto para ir bien en un número determinado de circuitos. Te ganará en Monza como ganó, te ganará en Spa como ganó, podrá ganar en Bahrein también, que estuvo a punto Leclerc de ganar, pero por contra no le pidas que vaya bien en otros circuitos en los que directamente no se subieron ni al podio. Claro, si pensamos un poco en lo que hemos aprendido históricamente en la Fórmula 1, los mundiales se ganan en las curvas, necesitas un coche rápido en curva, no tanto en recta, contrasta un poco, nos llama la atención, pero al final en la diferenciación está también la seña de identidad y creo que Ferrari hizo bien apostando por ello, por un coche que además incluso iba muy bien los sábados. No olvidemos que Leclerc fue el piloto con más poles de la temporada. De hecho, nosotros ya sabéis que echamos cuentas en este vídeo que os dejo por aquí de los puntos perdidos de Leclerc, los puntos que mejor dicho le arrebató Ferrari, que de haber hecho las cosas mucho mejor, quizás Leclerc podría haber sido hasta subcampeón del mundo incluso. Pero insisto, creo que no está de más tener un coche que te dé un plus en algunos circuitos, que sepas que vas a estar mejor que el resto, y no un monoplaza que piensas que te va a ayudar a ir mejor en todos y al final vas mal absolutamente en cualquier circuito, como puede que sea lo que va a pasar este año. Más de 10 años de sinsabores, no es ni mucho menos algo nuevo para Ferrari, que se ha tirado décadas en blanco. Pero al menos para recordar los errores puntuales que se cometieron con cada coche está este vídeo, porque no queremos que se reescriba la historia y porque a veces la memoria es muy efímera y se nos olvidan muy fácilmente las cosas. También, por poner un punto optimista, tenemos que mirar al futuro y pensar que la Fórmula 1 va a cambiar tremendamente en este futuro próximo ya, porque se nos echa encima, y que si Ferrari sigue agitando el árbol como lo ha venido haciendo en los últimos años, en algún momento recogerá los frutos que se merece.